En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 11, creo en la resurrección de la carne. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 10 números al estudio del tema que tiene como título Morir en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1005 al 1007 con el tema la muerte. Número 1005 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Número precioso, lleno de esperanza. Recordemos que en muchos otros números del Catecismo se ha abordado este número, sobre el misterio de la separación del cuerpo y del alma en el momento de la muerte, y el de la resurrección de nuestro cuerpo en la parusía, cuando Cristo venga en gloria a juzgar a vivos y muertos. Pero este número 1005 del Catecismo, lo que añade a esto que ya sabemos, es un aspecto importante, es el concepto de morir en Cristo para resucitar con Cristo. Segunda de Corintios 5, 1, 8. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste, si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos abrumados. No es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en arras el Espíritu. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión, estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. A primera vista, este texto de la segunda carta de los Corintios podría parecer que este texto habla del cuerpo en un sentido dualista, como si el alma estuviera encarcelada en el cuerpo y que la salvación consiste en desprenderse de ese cuerpo. Pero esto sería una interpretación incorrecta de este texto. Es cierto que uno puede llegar a sentir el propio cuerpo mortal como una especie de lastre, porque este cuerpo no es capaz de percibir con sus sentidos a Dios. Mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, como dice el texto de la carta a los Corintios, pues caminamos en la fe y no en la visión beatífica, que será la que tendremos en el momento de la muerte, si nos ganamos el cielo, claro está. Mientras estamos en nuestra condición mortal, solamente podemos conocer a Dios a través de sus criaturas.
Es cierto que Él está junto a nosotros, vive en nosotros, habita en nosotros. Pero como dice San Pablo, lo tenemos velado, lo tenemos oculto, lo tenemos que conocer es por la fe. Es por esto que San Pablo está deseando abrazar directamente. Él desea que ese velo se rompa para poder ver a Dios cara a cara. Para poder entender un poquito mejor esto, tendremos que fijarnos en ese versículo 4. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos abrumados. No es que queremos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Este es el corazón de este texto. No es que queramos no tener el cuerpo, porque el cuerpo forma parte de nuestro ser. San Pablo no suspira por no tener cuerpo, sino por tener un cuerpo glorificado, sobrevestido, y que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto es importante. Para poder tener ese cuerpo glorificado, inevitablemente hay que pasar por esa etapa de separación del cuerpo y del alma, que es el momento de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque la condición mortal tiene muchas limitaciones. Como dice la misma carta de los Corintios, como la tienda que se desmorona, y pone nuestro cuerpo como si fuera una tienda. Pero también recordemos que la tienda era el lugar del encuentro. Allá en el desierto, el lugar del encuentro con Yahvé era una tienda. Que no podamos gozar directamente de Dios, estar sirviéndonos de unos sentidos que perciben las cosas de una forma limitada, es parte de la experiencia de nuestra limitación corporal. Dice San Juan de la Cruz: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres el más profundo centro de mi alma. Tú que no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Desvélame para que yo te pueda contemplar. Es esa experiencia de los santos que han querido morir. Ya, Señor, llévame ya, porque yo quiero es verte, yo quiero encontrarme contigo ya. Llévame en este momento. Muchos santos no tenían miedo a que su muerte fuera ipso facto para poder encontrarse con el Señor. Filipenses 1, 21, 24. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Fijémonos cómo San Pablo se siente como en estas dos fases, como dos cosas que le apremian. Por un lado, desea ver al amado, tal y como los novios suspiran al casarse. Pero por otro lado, también se siente apremiado por lo que está viviendo en ese momento. También el que se casa se siente apenado por lo que deja atrás. Tiene ese deseo tremendo de casarse, pero detrás también tiene su familia, a su madre, a su padre, que a lo mejor dependían de él. Pero también tiene el deseo de casarse. Algo así
salvando las distancias, ocurre con San Pablo. Con frecuencia podemos escuchar, queridos amigos, muchas personas mayores que tienen expresiones como esta: no sé por qué estoy aquí. Se sienten una carga para su familia. Pero recuerden, es Dios el que sabe más. Y tiene motivos para que esas personas estén aquí. Aunque estén postradas en una cama, aunque sean una carga para los otros. Tal vez esa persona ahí sea una ocasión de purificación para la salvación de su alma, de unos y de otros, del enfermo y de aquel que lo cuida. Muy importante. Pero lo que queremos resaltar es el deseo y la sed de San Pablo de encontrarse con el Señor. Que su gusto propio sería marcharse, estar con Cristo, como dice él mismo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Esto es admirable. ¿Por qué? Porque nuestro instinto natural, queridos amigos, es la supervivencia, es agarrarse a esta vida, es el miedo a la muerte. Eso es nuestro instinto natural. Pero la fe es capaz de superar los instintos. La fe es capaz de suscitar los deseos por encima de los instintos. Esta vida de fe está formada a base de los pequeños encuentros que hemos tenido con Cristo durante nuestra vida. De esos encuentros a través de los sacramentos, a través de los momentos de oración. Todos esos encuentros que hemos tenido con Dios en nuestra vida van a terminar en el último gran encuentro, en un gran abrazo. El noviazgo tiene que concluir en la boda. Y esta vida terrena tiene que concluir en la muerte, porque la muerte es el desposorio con Dios. Tal y como nos lo dice el Salmo 42, como busca la sierva tras las corrientes de agua, así te busca mi alma en pos de ti, Dios mío. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver la faz de Dios? Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1006 y dice: frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Es importante, queridos amigos, tener presente que el que no encuentra sentido a la muerte, tampoco le encuentra sentido a la vida. Si la muerte no tiene un sentido, la vida es un callejón que conduce a un abismo. La vida es como una carretera que al final encuentra el precipicio. Y entonces la carretera, si me lleva a un precipicio, no tiene ningún sentido. La vida se convierte en una pasión inútil que no conduce sino a la frustración total. Y los cristianos católicos tenemos que aprender a darle sentido a nuestra vida, entre otras cosas porque
la muerte tiene un sentido de trascendencia. Fijémonos cómo nos lo dice el Catecismo en este número 1006. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Es evidente que todo lo corporal y material está sometido a una ley del desgaste. Ante esas preguntas que se nos hacen, ¿por qué permite Dios la muerte y la enfermedad? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi papá, mi hermana, mi esposo, mi esposa? Esas preguntas, la verdad, es que no tienen realmente un sentido. ¿Por qué? Porque los seres humanos deberíamos tener asumido en nuestra vida el saber nuestra condición mortal. Que nuestra condición es mortal y eso es lo que le corresponde a la condición natural, morirse. Cuando alguien pregunta, ¿por qué mi mamá se murió? Porque era humana, porque era de condición natural, porque todo lo que está vivo se muere. Pero eso es lo material. Ahora tu mamá, ¿cómo tenía el alma? Esa sí no se muere. Esa es la gran pregunta. No es por qué se murió el cuerpo, sino ¿cómo estará el alma? ¿En dónde estará su alma? Por tanto, esto nos lleva, queridos amigos, a una santa espiritualidad. Un católico santo que espera y acepta las limitaciones naturales de su vida que se derivan en enfermedades y en sufrimientos por el desgaste material de su cuerpo. La naturaleza es maravillosa, pero la naturaleza no es perfecta. La naturaleza es limitada. Todo lo creado es limitado y a la condición corporal le corresponde el desgaste. Esto, queridos amigos, es supremamente evidente en nuestra vida, pero es lo más difícil de aceptar. Pero también este número del catecismo nos dice, pero por la fe sabemos que la muerte realmente es salario del pecado. Romanos 6:23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Son dos textos preciosos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos hacen referencia a que la muerte ha sido introducida como consecuencia del pecado. Que el cuerpo tenga su desgaste natural es propio de la naturaleza, pero dentro del plan primero de Dios, antes del pecado original, Dios había preservado con un don preternatural de la muerte a Adán y a Eva, al hombre. Pero el hombre, por su desobediencia, por su soberbia, todo lo cambió. Todo. Y esa es la consecuencia. La muerte. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Que incluso, aunque se haya por nuestra soberbia, nuestra desobediencia introducido la muerte, Dios inmediatamente nos da
el don de la resurrección. Pero para poder llegar a ese don de la resurrección tengo que morir, y morir en la gracia de Cristo. Porque si no muero en la gracia de Cristo, no voy a resucitar al cielo. Voy a resucitar al infierno. Hay una comunión en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Romanos 6, 3, 9. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda librado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Qué cosa más preciosa. Cuando morimos, hacemos una ofrenda de este cuerpo enfermo. Lo ofrecemos a Dios, como aquel cuerpo de Cristo, todavía no glorificado en la crucifixión. Es el lecho donde está el enfermo, es la cruz donde está crucificada su carne en comunión con Cristo. Esa cama de ese hospital o de esa casa o de ese hospicio donde está el enfermo es el Calvario. Ese enfermo que está ahí está crucificado en su carne con Jesús, está en comunión con Jesús completamente. Ahí está el sentido de la muerte cristiana. Crucificarse con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. Esto significa darle un pleno sentido redentor a nuestro sufrimiento, un pleno sentido redentor a nuestra enfermedad, a que nosotros no sufrimos porque sí. Es que me encanta sufrir, no. Es que me encanta enfermarme, no. Es que el sufrimiento y la enfermedad es crucificarme con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. Filipenses 32, 8, 11. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Jesús nos pide que compartamos con Él la cruz redentora. Y por eso es que nos dice San Pablo que nosotros completemos lo que falta a la redención de Cristo. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1007 que dice: la muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte
da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Se nos vuelve a recordar en este número del catecismo lo fugaz que es la vida, que no debemos perder tiempo, que debemos tener una santa avaricia con el tiempo, sabiendo que el tiempo es una ocasión de gracia de Dios, que el tiempo es un talento de Dios. Pero cuando vemos a nuestro alrededor nos damos cuenta cómo desaprovechamos el tiempo, que es una cosa tan normal en nuestra cultura perder el tiempo que es impresionante. ¡Qué vaciedad! ¡Qué despilfarro del tiempo! Fíjense, queridos amigos, cuando somos niños, se nos decía que era demasiado pronto para hablarles de la muerte, para hablarles del encuentro con Dios. E incluso se dice, a un niño no se le puede hablar de la muerte. Cuando somos jóvenes, nos dicen que es demasiado, que somos demasiado alegres, que estamos llenos de vida, estamos llenos de planes, estamos llenos de sueños, que no podemos hablarles de la muerte porque frustramos esos sueños. Cuando somos adultos, estamos demasiado ocupados. El trabajo, la responsabilidad de sacar adelante una familia, todo es importante, el sueldo, todo es importante. Por tanto, nadie tiene tiempo para pensar en la muerte, porque estamos demasiado ocupados. Cuando se llega el momento de la jubilación, estamos demasiado cansados para pensar en esas cosas. Después de toda una vida de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de éxitos o de superación de problemas, qué mal gusto es hablarle a un jubilado de la muerte. Mejor que se vaya a distraer y a disfrutar todo lo que ha ganado. Eso es lo que se merece. Cuando llega el momento de la muerte, ya es demasiado tarde para hablar. Lo que no se ha preparado durante la vida, es prácticamente imposible prepararlo a última hora. Lo más probable es que alguno piense que en el último instante tendrá el socorro y el auxilio de Dios, pero esto no está garantizado. Nadie tiene garantizado un sacerdote a su lado para que le abra el cielo. Nadie. A última hora, es que nadie sabe cuál es la última hora. Y muchos que tienen la oportunidad, le llevan al sacerdote cuando están ya inconscientes. Ya no se dan cuenta. La clave es que tenemos que vivir todo tiempo como tiempo de gracia. No viviéndolo de una manera angustiada, pero sí, queridos amigos, sabiendo que la muerte es una realidad que puede presentarse en cualquier momento. Y que lo más importante es que cuando llegue la muerte nos encuentre preparados para el encuentro con el Señor. ¿Cómo se logra esto? Alimentando la lámpara de la espera con el aceite de la oración. Esa es la única manera. Si nos descuidamos, si nos ponemos a mirar a otras cosas, si vamos en la vida como atrapando moscas, distraídos de todo y por todo,
sin duda alguna nos va a llegar la muerte y nos va a encontrar sin estar preparados. Así que a los niños los preparamos. Por eso es que en la catequesis al niño se le habla de toda la fe, no solamente de unas pequeñas cosas de la fe, de toda la fe, también de la muerte, también de la resurrección. Cuando son jóvenes en medio de su alegría, de sus fuerzas, de sus planes, de sus sueños, también se les tiene que hablar de la muerte, porque es que los sueños no se pueden dejar que nos hagan olvidar que somos mortales. Por más grande que sea tu sueño, no se te puede olvidar que en un segundo todo cambia, toda tu vida, toda tu existencia. Cuando somos adultos, en medio de todas esas ocupaciones del trabajo, de ir y venir, de hacer y deshacer, hay que pensar en la muerte. Porque si no, toda nuestra vida queda en un cansancio. Como cuando se llega los padres de familia ya en la noche a la cama, el cuerpo está prácticamente muerto. El cansancio es tal de una vida que inicia a las 5 o 6 de la mañana y termina a las 11, 12 de la noche o más. Estás muerto. Estás cansadísimo. ¿Cómo no darse uno en medio de ese cansancio cuenta que nuestra vida es limitada? Que nuestra vida es temporal. Y que me tengo que preparar para ese momento donde ya no me vaya a poder levantar de esa cama. También a los que se van a jubilar, a los que están jubilados. Ese vayan y distráiganse y disfruten todo lo que merecen, está muy bien, se lo merecen, han trabajado toda su vida. Pero recuerden que la muerte está ahí al borde, ahí en la esquina. Que ese disfrute también tiene que ser un disfrute en la preparación para el encuentro definitivo con mi Señor. Es que eso me da mucho miedo. No importa que le dé miedo. El miedo se quita con la fe. Para que cuando llegue ese momento de la muerte, la recibamos con el abrazo, con los brazos abiertos. Oh bendita muerte. Ese será mi desposorio con el Señor. Porque me estoy preparando desde niño para casarme con Jesucristo en el momento de mi muerte y tengo que llegar al momento de mi muerte de la mejor manera vestido, no de la peor manera, como le pasa a muchos. Llegan a la boda con los peores trapos que se pudieron poner. Y no debería de ser así. Debemos llegar al momento de nuestra muerte, a nuestra boda con Jesucristo, con el mejor vestido, porque lo he preparado durante toda mi vida. He tejido ese vestido, lo he bordado con todas las obras que he hecho durante mi vida. He bordado mi vestido, que me voy a poner en el momento de mi muerte para casarme con mi Señor. Así, queridos amigos, que a alimentar en todo momento, en todo tiempo, con la gracia, la lámpara de la espera, con el aceite de la oración.